estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, gracias, licenciado. A propósito de la hipotecaria, hemos visto que trae una actividad impresionante en todo el país, porque el tema de la vivienda se ha convertido en una premisa del gobierno de Enrique Peña Nieto, licenciado. Sin duda, mira, gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias a usted, Francisco. Efectivamente, mira, durante los últimos años el tema de la vivienda ha sido muy complejo. Hay que recordar que la parte hipotecaria, pues en todo el mundo, es un asunto complejo, ¿no? Las crisis, las últimas crisis, la del 2008 se inició justamente en Estados Unidos con la parte hipotecaria. Lo mismo sucedió en España, lo mismo sucedió en Islandia y en otros países europeos. Entonces, como es un asunto sensible, porque en primer lugar es un asunto muy sensible a los ingresos de la gente, es muy sensible al empleo o desempleo de las personas, ¿no? Entonces, cualquier crisis en términos de tasas de interés, de movimiento de tasa de interés, o que si la gente se desemplea y no puede, que cae en cuestiones de impago, todo ese tipo de cosas, pues hace que tenga efectos multiplicadores, como sucedió justamente en 2008 con la crisis financiera, que para nosotros se convirtió en una crisis económica, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, nosotros somos un banco de desarrollo, es el tercer banco de desarrollo más grande después de Banobras, que es el más grande, de Nacional Financiera, y seguimos nosotros. Es un bancote grandote que tiene como objetivo fundamental, es una ley orgánica, impulsar el crédito hipotecario, primero, impulsar el crédito a la construcción de viviendas, segundo, y fomentar el mercado de valores en la materia, ¿no? Entonces, esos tres elementos nos dan a nosotros un amplio espectro para poder participar. En el caso del año pasado, por ejemplo, con el problema de las tres grandes desarrolladoras de vivienda, en problemas con la banca privada, pues ¿qué hizo? Que estas empresas no produjeran vivienda? Tienen un año y medio que no producen vivienda. Estas tres grandes empresas producían alrededor de 100,000 viviendas promedio por año. ¿Qué sucedió? Bueno, pues producto de la crisis de estas tres grandes empresas, sucedió que la banca comercial, la banca privada, sobre todo aquellos bancos que tienen sus matrices fuera de México, pues en la percepción de riesgo que tenían, hizo que se retirara en general un poco la banca en el financiamiento de la industria de la construcción. Entonces empezaron a sufrir las empresas desarrolladoras de todo el país falta de financiamiento. Bajo ese escenario, nosotros entramos de lleno a hacer supletorios de la banca privada o la banca comercial para financiar en forma directa a las desarrolladoras de vivienda. Claro. Entonces eso hizo que el año pasado fuéramos muy activos en la materia, y te puedo decir que el año pasado crecimos 6 veces comparado contra el 2012. Uy, qué impresionante. Impresionante, o sea, ninguna institución pública o privada de este país ha crecido a esa velocidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros entramos de lleno a hacer supletorios, más que complementarios, a hacer supletorios de la ausencia de la banca comercial o privada, por la percepción de riesgo que tenía de la problemática de estos grandes. Oiga, licenciado, por ejemplo, aquí en Sonora, un ciudadano que tenga necesidad de un crédito, ¿cómo puede Sociedad Hipotecaria Federal apoyarlo? Bueno, déjame explicarte. Durante los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, la banca privada, si bien es cierto que no participaba en la construcción de viviendas, a los créditos a los desarrolladores de vivienda, por lo que acabo de platicar, sí ellos hicieron algo muy importante y hay que reconocerlo. Fueron muy activos en la parte hipotecaria. Porque si tú ves en la radio, en la televisión, cómo las tasas de interés han bajado desde niveles del 11 o 12, 13%, a niveles del 8.4 hasta 8.3% de algunos bancos que provocan, lo ves en la televisión. Eso ha hecho que haya mayor competencia de la banca privada con la baja de tasas, y el año pasado la banca comercial o la banca privada dio casi 120,000 hipotecas. El Infonavit dio como 300,000 y el Fobiste como 70,000, más o menos. Entonces nos da un aproximado de 450,000 hipotecas el año pasado. Bueno, la meta para este año es alrededor de más o menos la misma cantidad, 450,000, donde más o menos las cifras se mantienen por parte del Infonavit, por parte de Fobiste y por parte de la banca comercial. Bueno, como nosotros
Pero al final de cuentas, tanto Infonavit como Fovista tienen acreditados que están afiliados en el Seguro Social el primero y al ISSSTE el segundo. Son aquellas personas que tienen seguridad social. Es decir, el grave problema que tenemos es en la gente que no tiene seguridad social, que no tiene empleo fijo, que no tiene una remuneración fija. Entonces, lo que le llamamos la población abierta. Ese es el gran reto que tenemos. Nosotros lo hacemos a través de intermediarios financieros, como son los propios bancos, como son los propios intermediarios financieros, como las SOFOMES, las pocas SOFOMES hipotecarias que existen, o los bancos de nicho, como el Banco Inmobiliario Mexicano o ABC Capital. Y nosotros les damos garantías a esos bancos, o bien los fondeamos para que ellos accesan al mercado. Porque nosotros no somos un banco de primer piso, somos un banco de segundo piso. Okay, sí. Entonces, lo que nosotros estamos generando productos adecuados para que esos bancos participen ante la población abierta con garantía nuestra. Nosotros estamos dando una garantía de hasta el 30% de la parte hipotecaria individual a un banco que se atreva a ofertar a una gente que no tiene un empleo fijo. ¿Y créditos baratos? Pues créditos adecuados para la necesidad de esa gente. Obviamente, en la medida que una gente, por ejemplo, el Infonavit descuente nómina, ¿no? El Fovista descuente nómina. La banca comercial, cuando lo genera a través de ahorro, que tenga capacidad de ahorro una persona, que demuestre que tiene solvencia en términos de que paga sus gastos normales, que hacen una investigación, ¿no? Sí. Entonces, necesita tener, si no tienes un ingreso de nómina claramente definido, porque o estás en Fovista o estás en Infonavit, entonces tú tienes que demostrar que pues tienes una capacidad de ahorro, una cuenta de ahorro en un banco, que tienes una chequera, que tienes una tarjeta de crédito y estás al corriente, pues te hacen investigación. Ok. ¿No? Oiga, licenciado, no podemos sustraernos obviamente a la actividad política electoral y obviamente, pues usted sabe, se le menciona como uno de los prospectos, uno de los aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado. Sí. En algunas mediciones por ahí se cita que su posicionamiento es muy bajo. ¿Eso le preocupa y le distrae en el trabajo que puede hacer en Sonora, licenciado? No, de ninguna manera. Mira, lo que yo hago es trabajar 5 días aquí en México, de lunes a viernes, y el viernes en la tarde-noche yo llego a Sonora en la noche, y para estar sábado y domingo en un trabajo intenso que yo hago. Primero lo hago a través de la Fundación Cano Vélez, me gusta, una labor social que yo he venido haciendo durante mucho tiempo, y que ahora la he transformado a través de esta fundación, una labor social, sin duda, ¿no? Eso es algo que no podemos sustraernos, y en el cual yo he convencido, afortunadamente, a muchos amigos que son socios y asociados a la fundación de las diferentes ciudades del Estado, y que me apoyan con recursos, con apoyo a la fundación, ¿no? Con especie, y pues hacemos sorteos, hacemos una serie de eventos para conseguir fondos para apoyar a las gentes más necesitadas en Sonora. Cuento que en Sonora hay 600,000 pobres todavía. Sí. Entonces, nosotros identificamos a la pobreza extrema por ciudades, y hemos identificado un poco, 1,020 colonias identificadas en todo el Estado, las principales ciudades del Estado. Entonces, las atendemos en forma permanente. Eso hacemos en forma permanente en la Fundación. En mi labor social, ¿qué hago en ese sentido? Sin embargo, mi particularidad como un hombre público durante muchos años, tanto en la parte de administración del Estado, como en la parte administrativa del gobierno federal, en funciones como la que hoy tengo como director general de este banco, y pues mi paso por el legislativo, etcétera, toda mi trayectoria profesional, yo lo que estoy haciendo es ponerla pues al frente de mí. Al final de cuentas, uno de mis activos. ¿Cuál es mi activo como tal? Pues la capacidad que he demostrado todo el tiempo, la experiencia, y algo que vendo yo pues es que te diré, la sensatez, ¿no? Algo que debe de prevalecer. O como dicen los economistas, su ventaja competitiva. Exactamente, ventaja competitiva, efectivamente. Entonces, esas cosas yo las estoy poniendo sobre la mesa. Bueno, yo nunca he venido diciendo que las popularidades estén por encima de los demás. Es un elemento importante, pero la popularidad
popularidad, bueno, pues traigamos a, no sé, pues a Luis Miguel, ¿no? En ese sentido. No, yo creo que más bien es un asunto de capacidades, ¿no? Ajá. Y también de arrastre electoral, sin duda van juntas, pero yo creo que un partido como el PRI, como el nuestro, que tiene amplias posibilidades de recuperar la gobernatura por su estructura, por su capacidad, por sus gentes, por sus hombres y mujeres, por todo su trayectoria a través de la historia, y que pues desafortunadamente se perdió la gobernatura el sexenio pasado. Pues es un asunto que nos lleva a pensar claramente qué debemos hacer. Tenemos que tener un partido unido, muy bien dirigido por el presidente del partido, Alfonso Elías. Tenemos pues precandidatos, cada quien puede ofertar sus distintivos, vamos a llamarlo así, ¿no? Unos más, otros menos, pero cada quien tiene lo suyo. Sí. Yo lo que pongo por delante pues son mis capacidades, sí, a mencionar, ¿no? Licenciado, se nos acaba el tiempo. Nada más preguntarle, entonces, encuestas no definirán candidatura. Yo digo que no. Yo creo que es más de asunto de capacidades que de encuestas. Ajá. Y Canoveles sigue fuerte y firme. Yo sigo trabajando a mi ritmo, solamente 2 días a la semana, porque no puedo más en mi carácter de servidor de difusión público federal, pero con una gran intensidad. Yo trabajo 7 días a la semana y así lo seguiré trabajando siempre, ¿no? Muy bien. Licenciado Jesús Alberto Canoveles, le agradecemos haya aceptado esta invitación a compartir su opinión, su punto de vista en algunos temas. Bueno, en este caso fueron 2. Ojalá podamos pronto tener la oportunidad de hablar sobre otros asuntos que le interesan a los sonorenses, y pues estaremos pendientes del licenciado. Seguro que sí, Francisco, y a la orden como siempre. Te saludo con aprecio a ti, a Claudia y a todos los demás, ¿eh? Claro que sí, igualmente, un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado Canoveles. Pues ahí está, ya dijo, candidaturas no se van a definir a través de las encuestas, y oiga, pues si alguien tiene información de fuentes primarias, es él. Es el licenciado José Alberto Canoveles. Él está cerca de la toma de decisiones, él conoce a los personajes que están en los grupos de poder, no solo en el gobierno federal, sino en el Partido Revolucionario Institucional. Y no solo eso, sino entiende circunstancias y entiende, como economista que es, ventajas y desventajas, hace sus propias mediciones. Y ya lo dijo, o sea, la popularidad no va a ser el factor fundamental para definir ni la popularidad ni las encuestas. Para la toma de decisiones. Así es que esto se pone mucho más interesante, y obviamente pues no hay nada para nadie y falta mucho que definir en el PRI en Sonora. Y como decíamos hace un momento, la premisa fundamental va a ser ver cómo pueda, dice Canoveles, bueno, el PRI es competitivo, pues sí, es uno de los partidos con mayor fortaleza aquí en el estado, pero tendrán que resolver muchos asuntos internos, la unidad, que es su premisa en este caso, y ver también qué mensaje envían de poder apoyar al gobierno, bueno, al PRI nacional, y poder obtener más plazas, porque en este momento, lo comentamos en fuentes primarias, las circunstancias para el PRI a nivel nacional no son favorables. 8:44, 8:44, y después de esta entrevista y del análisis nos vamos a una pausa y regresamos con más información